Sé que en el principio, el primer día de la creación, había oscuridad. Una oscuridad como estuvo en esa tumba donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado después de ser crucificado. Ese primer día y ese día de hace casi 2000 años, había oscuridad. Y en medio de la oscuridad Dios trajo su luz. Y no era la luz eléctrica, no la necesitamos. No era la luz del sol ni de la luna. Era la luz de Dios que entró a las tinieblas, a la oscuridad, y de ahí arrancó de la muerte y trajo a la vida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos podemos declarar hoy en día que Cristo vive y vive hasta la eternidad y vive en nuestros corazones. ¿Hay algo imposible para Dios? Muy bien. Yo quiero hacerte estas preguntas. ¿Qué haces? ¿Qué haces si eso por lo que más estás esperando, lo que más deseas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, muere frente a tus ojos? ¿Qué haces si eso por lo que con toda tu fe estás orando, por lo que creíste, por lo que esperaste, y con todo eso no llegó, no se realiza? Jesús mismo nos ayuda a entender estos procesos en nuestras vidas. Jesús dice, si ese grano, imagínate un grano, una pequeña semilla frágil pero con vida. Dice Jesús, si ese grano no cae en el suelo y muere, se va a quedar sola. En cambio, dice Jesús, si ese mismo grano cae en el suelo y muere, dará mucho, pero mucho fruto a su tiempo. Las Escrituras nos dicen algo muy interesante. Nos dicen que la muerte no siempre es pérdida. Nos dice que es una transición. Y déjame te lo explico de otra manera, como dice las Escrituras. Habla de Jonás. Y Jesús mismo cita a Jonás. Porque había unos maestros de la ley con un corazón cerrado. Ellos no podían ver a Jesús, no tenían oídos para escuchar que la escritura de Dios les estaba hablando. La ceguera espiritual. Ellos le pedían a él que les hiciera un milagro. Y Jesús les dice, la única señal que ustedes van a ver de mí es la del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de un gran pez. Allá adentro había oscuridad, había miedo, incertidumbre, desesperanza. Imagínate desde afuera si tú hubieras visto ese acontecimiento. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, murió. Otros, muy religiosos, hubieran dicho, lo está castigando Dios. Era una transición. Cuando Jonás sale a compartir el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias que un rey tiene para dar a través de un mensajero. Ese mensajero utilizado por Dios ahí fue Jonás. Sale y predica un mensaje de arrepentimiento. Y el rey de Nínive, una nación extranjera, cree. Y toda su nación cree. Todos reciben el mensaje de salvación, todos se arrepienten y todos son salvos. Jesús mismo, después de dar su vida, y dice la Escritura, dio su vida en la cruz. Jesús mismo es llevado a una tumba. Ahí en esa sepultura, imagínense, una sepultura sellada, una sepultura custodiada. Había oscuridad también adentro. Había abandono, desesperanza, y desde afuera
un silencio celestial. Pero lo que parecía un final era el comienzo de un nuevo inicio de Dios preparado para toda la humanidad. El plan de redención estaba apenas comenzando y llega hoy en día hasta nuestras vidas. En ambos casos, si se dan cuenta, hubo silencio, hubo oscuridad, hubo periodo de transición y lo que parecía un aparente final solamente era el inicio de lo que Dios tenía preparado para todos nosotros, para nuestras vidas. Hoy tú y yo podemos gozarnos de decir que Cristo vive y vive dentro de nuestros corazones, vive en nuestros hogares, vive en toda actividad que nosotros podamos ir. Es cuestión, querida comunidad de Esencia, de que nosotros podamos entender de que cuando Dios permite, y fíjense bien, Dios es el creador de todo. Dios a todo lo que le da vida, a todo lo que le da vida siempre lo va a cuidar. Dice la Escritura, como la niña de sus ojos. Cuando Dios permita algo que muera dentro de ti o en ti, no pienses que es abandono. Piensa en esto, es transición. Dios apenas te está sembrando y a su tiempo vas a dar muchos frutos para la honra y gloria de Dios. Amén. Este mensaje le he puesto creer y esperar. Vamos a avanzar con 3 puntos. El primer punto va a ser algo de una pequeña enseñanza. El segundo punto va a ser una transición. Es un testimonio donde ustedes me van a ayudar. Y el último punto, yo espero que tengan ustedes oídos para escuchar la palabra de Dios, ojos para ver a Dios, un corazón ya totalmente espiritual para sentir la presencia de Dios, pero sobre todo una mente que comprenda que todos en esta vida pasamos por procesos. La naturaleza, creación de Dios, nos lo explica en el cambio de temporadas. Nos lo explica lo de Jonás, nos lo explica el mismo Señor Jesucristo. Así es que vamos a pasar al punto 1, cuando Dios camina, pero no lo vemos. Les voy a leer un breve extracto de Lucas, del capítulo 24, del versículo 13 al 27. No está todo completo, es un breve extracto. Y dice la palabra de Dios: 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, Jesús mismo caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Y estos 2 le responden a Jesús: hablamos de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y ellos le dicen a Jesús todavía: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Entonces Jesús les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Jesús les fue contando. Y Jesús siguió contándoles, pasando por todo lo que los profetas decían de él. Jesús les declaraba todo lo que las Escrituras habían anunciado que tenía que padecer y pasar para subir a su santa gloria. Ahora yo quiero que tú imagines esta escena. Pon tu corazón muy atento en dirección al cielo. Imaginen esta escena. Todos sabemos y nos han contado acerca de estos 2 caminantes, pero la verdad es que no son 2, son 3 caminantes, pero la ceguera espiritual también nos hace leer que se trata de 2. Y si te das cuenta, Jesús ve el rostro de tristeza con el que van caminando ellos. Es una caminata de Jerusalén a esta aldea, 14 kilómetros aproximadamente,
6, 7 horas, al paso lento en que ellos van porque llevan un corazón muy cargado, han crucificado a Cristo. Han perdido a su maestro, pero han perdido algo más. Han perdido su paz. Han perdido su esperanza, pero han perdido su identidad con Dios por medio de Cristo. ¿Qué nos hace ver esto? ¿Qué nos hace ver lo que ellos le declaran a Cristo? Ellos le dicen, nosotros esperábamos. Ellos no dicen, nosotros creíamos. Ellos no dicen, nosotros confiábamos. Ellos hablan en pasado y dicen, nosotros esperábamos. ¿Te das cuenta? Ellos han cerrado el ciclo de la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Pero también ellos han concluido el plan de redención de Dios cuando Dios apenas lo está comenzando. Pero se pone más tensa esta escena, si te das cuenta. Porque esa ceguera espiritual no los hace sentir, no los hace entender que quien va caminando a su lado es Cristo mismo. Y si somos sinceros, esa es nuestra historia, la tuya y la mía, la mayor parte de los días de nuestra vida. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos llenado de ese tipo de pensamientos que son destructivos para nuestra comunión y nuestra relación con Dios? Nosotros llegamos a decirnos, nosotros esperábamos una respuesta de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado tan cerca de Dios, pero lo sentimos lejos? ¿Cuántas veces tenemos la respuesta a nuestro lado, pero vivimos con preguntas? ¿Por qué me pasó eso? ¿Cuál es el motivo de que yo esté viviendo así? ¿Por qué no tengo la suerte de los otros? Tenemos la respuesta siempre a nuestro lado. ¿Y cuántas veces hoy estamos viviendo nuestro presente, pero realmente vivimos atrapados por nuestros pasados, por nuestras dudas, por esas cosas que nos atormentan, que hicimos, de lo cual no nos arrepentimos y vivimos cargando una culpa? Y no es que Dios no esté cerca de nosotros. ¿Saben qué es? Es que el dolor nos nubla la vista. Hay temporadas donde yo he dicho que Dios, lo siento, que está ausente, pero la verdad es que Dios siempre ha estado presente en mi vida y por eso hoy puedo estar aquí frente a ustedes. Hay temporadas donde siento que Dios no me responde cuando Dios sigue obrando momento a momento en mi vida. Y hay momentos en que siento que Dios no me habla y no sé si a ti te pasa lo mismo. Pero Jesús nos dijo, ya les hablé, escrito está. Estos dos caminantes no estaban lejos de Dios, estaban ciegos por el dolor, por el sufrimiento, estaban cegados espiritualmente. ¿Y saben cuál fue la reacción de Cristo Jesús en el pasaje? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La reacción de Cristo Jesús en el pasaje es, voy caminando a su lado, pero les voy a volver a recordar qué es lo que dicen las Escrituras. Si tú estás viviendo o estás pasando por un proceso o vas a pasar por un proceso de sufrimiento, de dolor, donde no sientas a Dios cerca de ti o no sientas la respuesta de Dios en tus oraciones, recuerda lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Jesús les explica con las mismas escrituras, les empieza a explicar desde Moisés, desde la Torá, lo que la Torá habla del Mesías.
Les explica con cada uno de los profetas. Imagínate esa caminata tan larga. Uno desearía estar caminando con Jesús tantas horas y que Jesús mismo te vaya hablando de Él y te vaya diciendo, no solamente voy caminando contigo, sino que te voy dando la luz en este camino que a ti te parece oscuro, cuando realmente, como dijo el salmista, la palabra de Dios es como luz a mis pies que alumbra el camino. Por más oscuro que sea, Jesús, la luz de este mundo, va a caminar siempre con nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no lo comprendamos, Él va a permanecer fiel caminando a nuestro lado. Te digo algo, el dolor que puedas pasar no significa que Dios ha perdido el control. Significa que Dios siga obrando, aunque nosotros no podamos entenderlo y no podamos nosotros verlo. Dios está trabajando en lo invisible en tu vida, en tu corazón, porque Dios está formando algo muy, pero muy profundo. Porque Dios está sembrando algo que aún tú no puedes ver. Y eso va a ser para su honra y para su gloria. Amén. Vamos a pasar a este punto 2. Es un punto que le llamo de transición. Y como aquellos dos caminantes, ¿recuerdan finales de 2024? Yo creo que los que son líderes y los que están en esos grupos de oración, Reinita y todos los que están liderando estos grupos de oración, recuerdan que como aquellos dos caminantes también decíamos, esperábamos. Estábamos orando, recuerdo, con mucha fe, porque dos queridas siervas estaban enfermas. Y llegó enero del 2025. Y una de esas queridas siervas, nuestra querida Aida, es llamada a la presencia de Dios. Tan solo unos días después, unas semanitas después, en febrero, Perlita también es llamada a la presencia de Dios. Y como aquellos dos caminantes, yo fui uno de ellos, yo dije, esperábamos otra historia. Esperábamos otro desenlace. Esperábamos sanidad. Hoy en día Melchor me decía, sí recibió sanidad, Aida, porque la mayor sanidad es estar ante la presencia de nuestro Señor en el cielo. Y cuando nosotros, la mayor parte de ustedes que están aquí, estuvimos acompañándonos en esas capillas de velación, tengo el testimonio muy fresco. No solamente llegamos a consolarlos a ellos, a Michelle también, su mami había muerto. Y resulta que el Espíritu Santo y Jesús estaba con nosotros ahí. Y tanto Melchor como Isabel, como Michelle, tuvieron palabras de consuelo hacia nosotros. Y ahí nos podemos dar cuenta que Jesús siempre estuvo en ese momento. Enero y febrero del 2025. En esos lugares, aún recuerdo, nos abrazamos. Hubo lágrimas, hubo pequeñas risas muy, pero muy discretas. Pero cuando llegó el momento de la ceremonia y cantamos a Dios alabanzas, lo hicimos tal vez con una voz entrecortada, pero hicimos una alabanza muy sincera. Hubo una sola voz, hubo un solo sentir, hubo un solo espíritu con Cristo Jesús en ese momento. Y ahí Dios estaba obrando desde lo invisible, en el interior de cada uno de sus corazones. Te digo una cosa, tal vez es inevitable en nuestra vida, por nuestra condición, que nosotros no podamos pasar alguna vez por uno de estos procesos. Pero Dios no nos va a evitar pasar por esos procesos,
Pero jamás Dios pierde el control en ese proceso. Y jamás Dios pierde el resultado dentro de esos procesos. Vive confiado. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá siempre. Así es que nuestra querida Aida y nuestra querida Perlita viven en nuestros corazones. Están allá ante la santa presencia de Dios, viendo con esos ojos espirituales a nuestro Señor Jesucristo, que las mira con tanto amor, las ha recibido con los brazos abiertos. Y hoy nosotros podemos estar confiados en que esa misma luz de nuestro Señor Jesucristo, esa misma luz nos acompaña hoy en día aquí, aunque no haya luz eléctrica, que falte la luz eléctrica, pero que no nos falta la santa presencia de Cristo resucitado hoy en día. Y después de pasar esos meses, llega mayo. Había un grupo por ahí de concilio que estábamos buscando un nuevo lugar y después nos dicen piensen en un nuevo nombre. Y después llega casi finales de mayo y de repente nos dicen cerramos. Había un grupo también de diáconos y se preguntaban los diáconos, recuerdo, no nada más estábamos en oración, preguntábamos, ahora, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde vamos a recibir a las familias? ¿Dónde van a ser escuchadas las familias? ¿Dónde van a recibir? ¿Dónde voy a abrazar? Decía Martita. No teníamos un plan. No teníamos estructura. No teníamos recursos. No teníamos un lugar. Pero te digo una cosa. Ese mes de junio nos dimos cuenta de algo, que Jesús no había empezado su plan con nosotros en junio, lo había empezado en enero y en febrero en esas capillas de velación. Cuando empezamos a hablar con cada una de las familias, la mayor parte de ustedes están aquí, todos fueron fieles a seguir para la obra de Dios, trabajando y sirviendo. Dios fortaleció las amistades. Más allá de ser simplemente amigos, nos convertimos en una hermandad, en una verdadera comunidad de fe, siempre con el corazón levantado a Cristo. Esos momentos nos dimos cuenta que no hay nada imposible para Dios. Cuando muchos pensaban que era el final, nosotros nos dimos cuenta que era apenas el comienzo de esta comunidad. El Señor proveyó, fíjense bien. Primero, se oía una vocecita así de lejos. ¡Hey! Allá en Fundidor hay un lugar, y nadie la escuchaba. Espiritualmente, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos espirituales y escuchamos a esta sierva, la tía de todos los chicos de producción, Cintia Sandoval. La escuchamos. Un fuerte aplauso a Dios por la vida de Cintia. Gustavo, que hoy nos está aquí también acompañando. Y ella nos dijo, es momento de ir, este es el tiempo de ir. Y rápido acudimos los diáconos a estar aquí. Y ese mismo día Dios nos tenía preparado todo, hasta el contrato ya para firmar. Dios proveyó también una estructura de líderes que decidieron seguir y acompañarnos aquí. Dios proveyó finanzas sanas a las familias de los diáconos y nos permitió poder cubrir la primera mensualidad para estar aquí. Pero lo más importante que Dios proveyó fue esa semilla que sembró en enero y febrero. Lo más importante son sus corazones de cada uno de ustedes, de cada una de sus familias que hoy componen esta hermosa comunidad de Esencia Monterrey.
No hubo tiempo, no hubo plan, no hubo finanzas, pero nos sobró la provisión de Dios. Hoy somos esta comunidad. Hoy somos esta comunidad viva, una comunidad unida, una comunidad llena de fe. Dios lo provee todo. No hay nada imposible para nuestro Señor. Lo más grande del reino son ustedes. Lo que más ama y lo que más cuida el Señor es a ti. Tú estás aquí hoy con un propósito y tú estás aquí no por una casualidad. El Señor ya tenía preparado tu lugar para que vinieras a ocuparlo hoy aquí, porque el Señor tiene un mensaje para ti, un mensaje que desde que antes de que tú existieras, el Señor ya le había puesto nombre. Ya te conocía, alma. José Román, Lulú, ya te conocía el Señor y sabía que hoy ibas a estar aquí. El Señor tenía sus planes de traernos acá, mi querido Juan, y estar con Malena. Tenía en un proceso a nuestra querida Joana. Este día significativo nos recuerda la creación de Dios, que su luz vence cualquier oscuridad, como la venció ese domingo de resurrección. La muerte no puede tener potestad en la creación de Dios. Dios ha vencido lo único que la muerte tenía seguro, que era nosotros viviéramos sin eternidad. Jesús es el testimonio vivo de esa fuerza y de ese poder que solo Dios tiene para darle vida a lo que está muerto. Si a huesos secos el Señor les volvió a dar vida, a esa vara de Aarón, una vara seca que había sido arrancada hace muchísimos años de una rama que había sido arrancada de un árbol seca, Dios hizo que floreciera y todavía Dios hizo que diera frutos. Es claro que nosotros conocemos el poder de Dios. Creer y esperar en lo que pide Dios a cada uno de nosotros. Es una transición, pero en esa transición nosotros debemos de regresar a la Escritura y debemos escuchar con oídos espirituales y poder ver con una vista espiritual y tener un corazón espiritual para sentir a Jesús siempre en nuestras vidas y tener una mente espiritual para comprender y entender que dentro de esos procesos donde nosotros vemos pérdida y vemos un final, Dios apenas está comenzando y dándote un nuevo inicio, una nueva vida para Cristo Jesús. Así es que, ¿con qué nos quedamos en este punto 2? No era el cierre de una historia ya, era el comienzo, esencia, Monterrey, querida comunidad. Voy a pasar al último punto. Aquí les pido que tengan un corazón muy, pero muy espiritual. Les voy a leer Romanos. Cuando hacemos un estudio bíblico, este pasaje de Romanos del capítulo 4, versículo 17 al 25, lo unimos con el primer versículo del capítulo 5. Es un solo pasaje. Antes, recuerden, no había capítulos y tampoco había versículos. Así es que debemos leerlo hasta ese primer versículo del capítulo número 5. Dice, tal como está escrito. Y aquí Dios está hablando de alguien, de lo que se le conoce como el padre de la fe, nuestro mejor ejemplo de lo que es tener fe. Dice la Escritura, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así es que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. ¿En quién creyó Abraham? En el Dios. ¿Y qué hace ese Dios? Da vida a los muertos. Fíjense bien. Y aquí es donde tú y yo nos vamos a identificar. Y Dios es el que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Te imaginas esto? Cuando tú y yo todavía no existíamos, el Señor ya conocía nuestro nombre. El Señor ya tenía un propósito y un plan para ti. El Señor ya te tenía diseñado para la vida
que te ha prometido. Dice la Escritura, esto es lo que está viviendo Abraham. Abraham está lleno de dudas. Y dice la Escritura, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Creyó y esperó. Estaba desesperanzado. Y aún así Abraham decidió creer y esperar. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se lo había dicho Dios. Dios le dice dentro de esa carpa en el desierto a Abraham, sal afuera y mira el cielo. En esa noche Abraham mira el cielo y le dice Dios, si puedes contar las estrellas. Sé que no las puedes contar, pero así de numerosa serán tu descendencia y tus futuras generaciones. Y tú te preguntarás, ¿por qué Dios le está diciendo esto a Abraham? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué está desesperanzado Abraham? Es que Dios le prometió una tierra para todas sus futuras generaciones. Pero Abraham está preocupado, desesperanzado, diciéndole a Dios, pero no tengo un solo hijo. ¿De dónde dice, Señor? ¿De dónde dices, Adonai, que voy a tener muchas generaciones después de mí? Esa es la desesperanza de Abraham. Pero recuerden, en medio de esa desesperanza, Abraham decidió creer en Dios y esperar la transición del proceso de Dios en su vida. La Escritura nos explica y nos dice que Abraham reconocía que ya estaba viejo. Dice la Escritura que tenía como unos 100 años de edad, imagínate. Pero su esposa Sara, que desde muy joven no podía quedar embarazada, era infértil. Y aparte, la Escritura nos dice que esa esposa Sara, su matriz ya estaba muerta porque tenía ella también casi 90 años de edad. Imposible que Sara pudiera quedar embarazada. Pero Dios le hace una promesa. Y Dios le dice, en 1 año voy a regresar y van a tener un hijo. Y el hijo de la promesa es Isaac. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Dice, ante la promesa de Dios, Abraham y Sara no dudaron, no fueron incrédulos, estaban desesperanzados, recuerden, pero no fueron incrédulos, creyeron y esperaron. Y aquí viene otra de la enseñanza que nos deja esta Escritura. Ellos reafirmaron su fe. Ellos en ese momento de desesperanza no nada más creyeron y esperaron, sino que ellos le dieron gloria a Dios, porque ellos estaban plenamente convencidos de que Dios tenía el poder para cumplir todo lo que les había prometido. Al año, ese bebé ya estaba con vida, Isaac ya estaba con vida. Imagínense cómo aumentó la fe de Abraham. Por eso Pablo dice, Abraham es el padre de la fe, porque creyó, luego esperó, y en esa espera, esta es la enseñanza para ti y para mí en medio de esos procesos difíciles que algún día vamos a pasar. En esa espera, ellos estaban convencidos de que Dios tenía el poder para cumplir cada una de sus promesas. Así debemos de esperar tú y yo, plenamente convencidos de que Dios tiene el poder. Antes dijo, tiene el poder para darle vida a lo que está muerto y tiene poder para darle nombre a lo que todavía no existe. Y ese mismo poder es de lo que sigue hablando Pablo aquí. Dice, y de esto que hizo Abraham y hizo Sara, se les tomó en cuenta a ellos. Y yo sé que más de uno aquí ha de decir, Alejandro, ¿qué me interesa a mí la vida de Abraham? Fue hace más de 3000 años. ¿Cómo aplico la palabra de Dios hoy en día en mi vida si estoy en este proceso? Porque eso venimos aquí, a ser enseñados mediante la Escritura para transformar nuestras vidas en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice aquí la Escritura. Esto se le tomó en cuenta a Abraham. Y no solamente se escribió solo de Abraham, dice la Escritura.
sino que también se escribió para todos nosotros, nos dice la palabra de Dios, porque Dios va a tomar en cuenta tu fe, Dios va a tomar en cuenta tu esperar, y tu esperar confiado plenamente en que Dios tiene el poder para cumplir las promesas que te ha hecho. Tus sueños se van a hacer realidad en Cristo Jesús. Y te digo otra cosa, porque cada uno de nosotros, así como Abraham fue justificado y se le tomó como justicia creer y esperar y confiar plenamente, el mismo llamado es para nosotros, porque creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Y aquí empieza a hablar la Escritura de Jesús. Y yo quiero hablar de este versículo en especial. Esta es, creo yo, la parte de la palabra de Dios o de la teología que más hablamos. Hablamos tanto del tema de la resurrección. Nos encanta, sí o no, el tema de la resurrección. Pero nadie quiere pasar por el proceso de la muerte, ¿verdad? No nos agrada el tema de la muerte. Pero la muerte es necesaria para que haya resurrección. Y es necesaria la resurrección de Cristo Jesús para que Dios manifieste su poder para darle vida a lo que está muerto. Y es necesaria la resurrección para que venga el Espíritu Santo. Fíjense bien lo que dice este versículo. Y está hablando de Jesús. Dice, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Y aquí hago una pausa. Fíjense bien. La palabra griega es día. Y esta palabra griega día dice que es por causa de. Entonces el versículo realmente dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Cristo Jesús es pureza. Nosotros, por naturaleza, estamos impuros, estamos sucios, estamos contaminados todos. No podemos ser justificados por el Padre. El Padre detesta todo lo impuro. Pero Cristo Jesús, en esa cruz, en ese Calvario, cargó con toda nuestra impureza. Cristo Jesús tomó todos los pecados de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Cristo Jesús se volvió impuro. Fíjate cómo está la Escritura. Alguien que está puro tiene que abrazar a lo impuro. Y lo que estaba puro se va a convertir en impuro. Cristo Jesús estaba impuro, colgado de esa cruz. Y desde ahí el Padre dictó la sentencia para toda impureza. Y la sentencia es muerte. Por eso Cristo Jesús preguntó al Padre estando impuro, ¿por qué me has abandonado, Padre? Hoy nosotros podemos conocer que es la impureza de nuestra naturaleza la que tomó Jesús en sí. El siguiente versículo dice, en parte de este mismo versículo dice, y resucitó para nuestra justificación. Fíjate bien, la palabra es día, la misma palabra. Dice entonces, y resucitó por causa de nuestra justificación. En ese momento en la cruz, Cristo estando sucio, impuro, cuando tú y yo adquirimos su pureza, cuando tú y yo adquirimos esta pureza y Él se volvió impuro, fue abandonado por el Padre. Pero dice este mismo versículo, ¿sabes por qué resucitó Jesús? No resucitó porque es hijo de Dios. Jesús resucitó por causa tuya y mía, por causa del que ahora es puro a costa de la impureza de Cristo Jesús. Si tú y yo, el Señor no nos hubiera justificado,
Cristo no podría haber dicho en esa cruz, consumado es. Gracias, chicos. Así es que la razón verdadera de que Cristo Jesús haya resucitado es por ti, es por mí, es por todos nosotros. Hasta el último ser humano se ha justificado. Cristo Jesús, cuando seamos nosotros limpios totalmente, puros totalmente, cuando la palabra de Dios ha llegado a cada rincón del planeta, ya no va a ser necesaria estar enseñando la escritura de Dios. Todos vamos a vivir en un mismo sentir, con un mismo espíritu, con un mismo corazón en dirección al cielo. Porque cuando cada uno de ustedes hacen una oración, y una oración de mucha fe, ustedes se convierten en esos siervos de justicia, justificados, la oración del justo. Y cuando el justo ora, los cielos se abren y las respuestas llegan y tu corazón siente que Cristo Jesús está no a tu lado. No, tú no vas a sentir que Cristo Jesús está a tu lado. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿saben dónde vive? Vive en ustedes. Por eso uno ya puede declarar, ya no vivo yo solo, Cristo vive en mí. Y es el Jesús resucitado, es el Espíritu de aquel que adquirió la identidad de nosotros en esa cruz. Esa tumba jamás iba a poder detener a ese espíritu, pues es un espíritu de vida, es un espíritu que te da libertad, es un espíritu que te hace tener un corazón totalmente espiritual, conectado al espíritu del Padre. El Padre ahora te ve a ti como su propio Hijo. Cristo vive en ti. El Padre ve a Jesús aquí en la tierra, en ti, en tu nombre. No camina a nuestro lado, querida comunidad de Esencia. Cristo habita en ti. Pero te digo algo más grande todavía. Ese espíritu de nuestro Señor Jesucristo que habita dentro de ti no es cualquier espíritu. La palabra de Dios nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, ¿verdad? Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pero te tengo todavía algo más grande. Fíjense bien lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: cuán incomparable es la grandeza. La palabra griega aquí es hiperbatallón. Imagínate, un ejército celestial hiper, lo más grande. ¿Y sabes quién es su comandante? Jesucristo nuestro Señor. Va a ir al frente de ti, va a ir peleando por ti y va a dar su vida si se necesita de nueva cuenta para que tú te puedas gozar de las bendiciones de Dios en tu vida aquí. Y la palabra sigue diciendo, esa incomparable grandeza de su poder. La palabra aquí poder es dunamis, es la mayor fuerza. Ningún ejército de la tierra puede contra el dunamis de Dios. Pero sigue creciendo la palabra y te dice que está a favor, ¿sabes de quiénes? De los que creen y esperan y confían que Dios tiene el poder para darle vida a lo que está muerto. Y ese poder, te dice la palabra de Dios, la palabra griega aquí, que ese poder es Kratos. Y Kratos es un poder que domina todo. No va a haber poder del mal, ningún espíritu de mal que pueda contra el Kratos de Dios. Y esto se une a la fuerza grandiosa. Y en la fuerza grandiosa la palabra es iskus. Iskus
te da el sentido de que esta fuerza grandiosa es una fuerza incomparable, súper eminente y es eficaz para los que creen en Cristo Jesús. Cuando tú juntas estas palabras, hiperbatallón, dunamis, cuando tú la juntas con Kratos y Kratos la juntas con Iscus, esa es la manifestación suprema del poder de Dios que es eficaz en tu vida. Lo único que necesitas es creer y esperar en los tiempos de Dios. Y esa manifestación suprema del poder de Dios se resume en esto: que Dios ejerció ese poder en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha, allá en las regiones celestiales, donde tú y yo tenemos la esperanza un día de estar, así como está nuestra querida Perlita ahorita en ese lugar celestial. Tú y yo no nos vamos a escapar, porque todos vamos a resucitar, dice la palabra, ni uno solo se va a quedar en muerte. Todos vamos a resucitar, pero aquel que cree y espera y confía plenamente en Dios va a ser llamado a estar ahí a la derecha de Cristo Jesús, y Dios lo va a ver con los mismos ojos como ve a su Hijo. Así es que ese poder, esa manifestación suprema del poder de Dios, vuelvo a repetir, ¿dónde habita? Habita en ti. Habita en ti. Te digo una cosa: cuando tú estés pasando por un problema, ora como el justo. Pon tu corazón en dirección a lo celestial. Cree, aunque no entiendas, y aunque no comprendas, y aunque no veas, y no sientas que Jesús está a tu lado, tú cree y espera. Sé fiel, sé como Abraham, sé como Jonás, sé como Cristo Jesús, que estuvo en esa cruz, pero Cristo Jesús conocía el desenlace. Cristo Jesús confiaba en su Padre, fue fiel hasta la muerte. Así es que, por eso todos nosotros hoy en día, cuando estamos pasando un momento de dificultad, esa manifestación suprema del poder, recuerda, puede vencer tu peor crisis, tu peor enfermedad, tu peor momento de miedo o pánico. Puede vencer toda fatiga, porque te va a dar nuevas fuerzas, te va a revestir de lo celestial. Nada puede contra esa manifestación suprema del poder de Dios, porque te digo, lo único que Dios te va a pedir es que tú te muestres débil ante Dios. Decía Pablo, yo gustosamente quiero presumir más bien mis debilidades, decía Pablo, para que permanezca el poder de mi Señor Jesucristo en mí. Pablo dijo gustosamente y con tanta seguridad, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Ese poder, esa manifestación suprema de Dios vive en ti. Yo quiero invitarte a que te levantes para terminar este mensaje. Y quiero decirte, no hay ninguna tumba en toda la historia de la humanidad, ninguna tumba en un futuro que pueda detener lo que Dios ha decidido resucitar. Y quiero dar 3 pequeños pasos que te pueden servir para tu vida. Piensa como resucitado. Habla, declara, levanta tu voz como alguien que esté lleno de vida. Y el último, aunque caminemos lento, siente que Cristo Jesús no va al lado tuyo, está en ti, aunque camines lento. Confiesa
que Jesucristo es tu Señor y dobla las rodillas ante aquel que es digno de recibir toda honra y toda adoración por siempre. Repite conmigo esto, querida comunidad de Esencia. Señor, hoy decido volver a creer. Hoy decido esperar otra vez. Hoy decido levantarme. Sopla vida donde hay muerte y danos luz donde hay oscuridad. Lo que hemos sembrado en lágrimas, resucítalo en gloria en Cristo Jesús. Ese poder que levantó a Cristo Jesús, querida comunidad de Esencia, vive en ti, vive en mí, vive en todos nosotros. Confesemos el credo de la fe. Digámosle a Dios en oración: Padre, creo en ti, creo que eres poderoso, creo que creaste esta tierra, creo que tú me identificas en medio de la oscuridad. Creo en ti, Señor Jesucristo, que diste tu vida para mi pureza. Creo en ti, Espíritu Santo, que eres dador de nuevas vidas. Creemos en la resurrección y esperamos ansiosamente ser llamados a tu presencia. Mientras nosotros vivamos, Cristo es suficiente. Y cuando seamos llamados a la presencia de Dios, será total ganancia para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.